Bueno, en esta sesión vamos a estudiar uno de los temas más importantes del análisis técnico con el que deben de empezar si de verdad quieren entender el análisis técnico, y me refiero a la clasificación de las tendencias que existen en el gráfico. Y de acuerdo a la teoría clásica del análisis técnico, tenemos tres tipos de tendencias. La primera es la tendencia primaria, la segunda es la tendencia secundaria y la tercera es la tendencia terciaria. Ya que la principal interrogante o la principal pregunta que suele ocurrir cuando iniciamos en el análisis técnico es definir cuál va a ser el marco de tiempo que vamos a utilizar, porque como ustedes se pueden dar cuenta, existen varias temporalidades que podemos utilizar, desde gráfico de un minuto hasta gráfico mensual. Entonces, cuando tenemos toda esa gama de opciones, ya se vuelve un poco más difícil definir el marco de tiempo que vamos a utilizar. Y aquí la respuesta no es un marco de tiempo definido, sino que va a depender de tanto del tiempo disponible que ustedes tengan para analizar el gráfico, así como el tipo de operaciones que ustedes prefieran realizar, o el tipo de traders que ustedes sean. Personalmente, yo les sugiero, ya que también es lo que hago, que comiencen sus análisis en gráfico diario, porque es el marco de tiempo que sirve como referencia en muchos datos estadísticos que se utilizan en los mercados. Entonces, por esa razón, ustedes se van a dar cuenta que en este marco de tiempo van a aparecer las tendencias más importantes, o la fuerza dominante del mercado, sobre todo para los ciclos de mediano plazo. Entonces, en este caso, estaríamos hablando que nuestra tendencia más importante es la que está en el gráfico de un día. Nuestra tendencia secundaria sería la que está en el gráfico de 4 horas, por ejemplo. Y la terciaria sería la que está en el gráfico de una hora. Esta sería la principal clasificación, pero no significa que vaya a ser la única, porque por ejemplo, si ustedes quieren ser traders de gráficos pequeños, o de tener operaciones que se abran y se cierren en el mismo día, la clasificación entonces cambia y vamos a tener entonces que su tendencia primaria va a ser la de gráfico de una hora. La que sigue va a ser gráfico de 10 minutos en este caso. Y la terciaria va a ser la de gráfico de un minuto.
Y desde luego esto no es una regla absoluta, sino que también va a depender del tipo de activo que estén analizando, ya que no todos los activos se mueven de la misma manera, no todos los ciclos van a tener la misma duración, tanto en precio como en tiempo. Van a ser diferentes, pero les sirve como base de referencia para que ustedes puedan aprender a identificar estos tipos de tendencias. Como les mencionaba, yo les recomiendo que lo hagan desde estos gráficos porque es donde se va a encontrar la mayoría de las veces la fuerza dominante del mercado. Este tipo de tendencias, una vez que las han identificado, generalmente van a durar de 1 año a 2 años. Todo depende del activo y del ciclo también que se esté desarrollando. Entonces, esta guía la pueden seguir usando. Lo mismo ocurre para una tendencia todavía mayor, como puede ser iniciar desde gráfico mensual. El siguiente sería gráfico semanal y la tendencia terciaria sería nuestro gráfico de un día. Entonces esta guía siempre la deben de tener presente para poder clasificar a las tendencias más importantes. ¿Vale? Entonces en este caso vamos a identificar nuestra tendencia primaria, ya que estamos en gráfico diario, y vamos a realizarlo en este segmento del gráfico. Desde este punto hasta este punto final. Entonces, la definición de tendencia desde el punto de vista del análisis técnico clásico nos indica que una tendencia se forma con máximos y mínimos cada vez más altos. En este caso, la tendencia alcista. Entonces, identificamos primero a nuestros máximos cada vez más altos y después a los mínimos cada vez más altos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos al último. Y lo importante de esta definición, de este principio, es entender que los máximos que aparecen en el precio sean mayores que los anteriores, que no sean menores, porque por ejemplo, aquí podríamos decir que aquí hay otro máximo, pero ya no pertenece a nuestra tendencia primaria, porque de hecho no es más alto que el anterior. Y por ejemplo, este tampoco sería un máximo cada vez más alto, porque no supera significativamente, está casi al mismo nivel y además pertenece a otra tendencia que sería nuestra tendencia secundaria. Lo mismo sucede aquí. Y entonces desde esta perspectiva ya podemos trazar los movimientos de nuestra tendencia más importante, que es la tendencia primaria. Aquí los tenemos. Y este sería el último movimiento.
Una vez que ya han realizado esto, como se pueden dar cuenta, en ocasiones va a ser un poco subjetivo determinar cuál va a ser nuestro máximo correcto o nuestro mínimo correcto para la tendencia dominante, en este caso, en el gráfico de un día. Entonces, para evitar ese tipo de confusiones y ese tipo de subjetividad, yo les recomiendo que lo hagan con el patrón de 5 movimientos. Incluso existe otra forma de hacerlo que es con 3 movimientos, pero yo les recomiendo que lo hagan con 5 porque les va a servir de referencia cuando ustedes estén estudiando estrategias más avanzadas. Se van a dar cuenta que es más útil hacerlo de esta manera porque van a entender que existen 3 fases importantes en una tendencia que se denominan como clímax, inicio y final de la tendencia, que sería aquí. De esta manera, con esta clasificación, ya van a tener un análisis técnico más ordenado y como lo mencionaba, van a poder entender estrategias más avanzadas que les van a permitir eliminar esa subjetividad que en ocasiones existe cuando identificamos los máximos y mínimos cada vez más altos de nuestra tendencia alcista. Entonces es por esta razón que les recomiendo que lo hagan de esta manera y además entendiendo que el tercer movimiento recibe el nombre de clímax de la tendencia porque suele ser el movimiento más grande. Si ustedes comparan este movimiento con el que tenemos aquí, fue más grande y también fue más grande que el movimiento que inicia en este punto, precisamente porque se trata del clímax de nuestra tendencia. Lo contrario ocurre cuando medimos la longitud de nuestro primer movimiento y también la longitud del quinto movimiento. Van a ser más cortos porque en el inicio de una tendencia aún no existe una tendencia clara. Entonces en esta fase todavía va a existir dudas o incertidumbres sobre si la tendencia bajista que teníamos en la parte izquierda va a continuar bajando o si va a haber un cambio de tendencia. Entonces por esa razón el primer movimiento suele ser más pequeño que el clímax. Y en el clímax ya vemos un movimiento más grande precisamente porque en ese momento ya se hace más evidente el cambio de la tendencia o ya se hace más evidente que ha iniciado nuestra tendencia alcista. Es por esa razón que reciben estos nombres. Y por otra parte, el final de la tendencia nuevamente va a ser más pequeño que nuestro tercer movimiento porque en ese momento pues ya muchos traders van a tomar utilidad
ya van a empezar a dudar sobre la continuación de la tendencia. Y entonces, por ese tipo de, de incertidumbre, la tendencia va a empezar a frenarse y por lo tanto se va a convertir en un movimiento más pequeño que el tercero que habíamos mencionado. Entonces ahora vamos a hacerlo de esa manera, con el patrón de 5 movimientos. Identificamos nuestro primer movimiento. Segundo, nuevamente el tercero suele ser el más grande. Cuarto y quinto. Y al hacerlo de esta manera, ustedes se van a dar cuenta que ya existe un mayor orden que hacerlo con máximos y mínimos, porque si lo hacemos así, vamos a tener muchas dudas respecto a cuál es el máximo correcto o el mínimo correcto. Como nosotros ya sabemos que siempre va a existir un clímax de una tendencia y el inicio de una tendencia y la diferencia que tienen, ya vamos a tener un mayor análisis ordenado y vamos a ser más eficientes también cuando bajemos a gráficos más pequeños. Entonces, esa es la principal razón por la que lo deben de hacer así. Y entonces los máximos de nuestra tendencia primaria solamente van a ser 3 y los mínimos solamente van a ser 2, los que tenemos aquí y el que tenemos aquí. Y entonces sí ya podemos unir los máximos y mínimos cada vez más altos de nuestra tendencia primaria, que es la que tenemos aquí. Y de esta manera ya tenemos un análisis más eficiente porque estamos ordenando basándonos en el clímax, en el inicio y en el final de una tendencia. Este sería entonces nuestro clímax, el final de tendencia y el inicio de la tendencia. Lo tendríamos en esta parte. Y entonces ahora lo que nos resta hacer es identificar a nuestra tendencia secundaria, que como su nombre lo indica, en orden de jerarquía, va a ser la segunda más importante después de la tendencia primaria, y con eso nos referimos a la parte interna de estos movimientos alcistas. Es decir, aquí tendríamos una tendencia secundaria, acá tendríamos otra tendencia secundaria y aquí la primera tendencia secundaria de este gráfico. Entonces vamos a
al siguiente marco de tiempo. Ustedes recuerdan, habíamos mencionado que teníamos que descender al gráfico de 4 horas si empezamos desde gráfico diario. Entonces vamos al gráfico de 4 horas y nuevamente vamos a buscar el patrón de 5 movimientos en esta zona del precio. Entonces vamos al gráfico de 4 horas y aquí ya el inicio y el final de la tendencia secundaria cambian porque estamos en otro marco de tiempo y los podemos ver en este punto y en este punto de aquí. Entonces vamos a aplicar los principios que hemos comentado. Yo les sugiero siempre que inicien por identificar el tercer movimiento porque suele ser el más grande. Y además, observando la inclinación de ese movimiento, también vamos a detectar que suele ser el más rápido. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, este movimiento con el que tenemos aquí, ya vamos a detectar que este fue el más rápido porque tiene un movimiento prácticamente vertical y también fue más rápido que el que tenemos en esta parte del gráfico. Entonces, con esta simple diferencia, ya podemos determinar que este fue nuestro primer movimiento, este fue el tercero y este fue el quinto movimiento con sus respectivos mínimos cada vez más altos. Entonces, este fue nuestro movimiento 2 y nuestro movimiento U onda 4 en el gráfico. Y de esta manera ya podemos apreciar que existe más orden y evitamos ese problema de subjetividad, de hacerlo con máximos y mínimos cada vez más altos. Porque, por ejemplo, si buscamos hacerlo así y lo queremos hacer de manera lineal, donde todos los movimientos alcistas tengan una proporción similar a la anterior, vamos a encontrar muchos problemas y no lo vamos a poder hacer así porque, por ejemplo, aquí esta corrección ya no tiene la misma magnitud que la anterior y el siguiente movimiento alcista ya no va a tener la misma magnitud que el movimiento anterior. Entonces no podemos hacerlo de manera lineal, de esta manera, porque muy pocas veces el precio se va a comportar de dicha forma. Entonces lo correcto es hacerlo de esta manera. Y entonces ya tenemos el clímax de nuestra tendencia secundaria, el inicio de la tendencia y el final de la tendencia. Y además observen que se cumple
el principio que, que existe en el análisis técnico clásico, que es el principio de doble techo, porque generalmente cuando finaliza una tendencia, se suele formar un doble techo, lo que significa que van a existir dos máximos muy cercanos en el mismo nivel que sería el que tenemos aquí. Y es lo mismo que está ocurriendo en esta parte, con una pequeña diferencia. Y por lo tanto, vemos la eficiencia de hacerlo de esta manera, porque cuando manejamos este tipo de clasificación, donde detectamos el inicio, el clímax y el final, ya vamos a tener congruencia con este principio de doble techo que suele aparecer al final de una tendencia. Precisamente por eso este último movimiento recibe el nombre de final de tendencia. Entonces nuevamente vemos la eficiencia que tiene identificar nuestros tipos de tendencia usando el patrón de 5 movimientos. Y entonces ahora vamos a etiquetar esos movimientos con este patrón. Nuevamente iniciamos desde el final del cuarto movimiento de nuestra tendencia primaria, que es el que tenemos aquí. Primer máximo, primer mínimo, segundo máximo, segundo mínimo y nuestro último máximo de nuestra tendencia importante lo tenemos aquí. Solamente van a existir 3 máximos y solamente van a existir 2 mínimos. Entonces ya hemos detectado nuestra tendencia secundaria. Con el respectivo clímax de la tendencia, que suele ser el movimiento más grande y más rápido también, que es lo que precisamente podemos ver en esta parte del gráfico. Entonces, una vez que ya hemos detectado nuestra tendencia primaria, secundaria, ahora lo que resta es identificar a la tendencia terciaria. Y como nosotros empezamos desde gráfico diario y ahora estamos en gráfico de 4 horas, lo recomendable ahora es bajar al gráfico de 1 hora para poder identificar. En este caso solamente vamos a ir a esta zona del precio, porque aquí vamos a tener nuestras tendencias terciarias y entonces vamos a comenzar por identificar los máximos y mínimos más importantes de esta tendencia.
sería la tendencia de una hora. Entonces vamos al gráfico de una hora. Nuevamente iniciamos desde donde finalizó nuestro cuarto movimiento y hasta donde finaliza nuestro último movimiento, que es el que tenemos aquí, en esta parte del gráfico, es toda esta zona. Y nuevamente nos vamos a basar en ese principio que había comentado, que es el de identificar el movimiento más grande, porque ese movimiento más grande suele ser el clímax de la tendencia. Aquí lo tenemos. El inicio va a ser más pequeño, suele ser más pequeño que el tercero. Y el quinto también suele ser más pequeño que el tercero. En ocasiones iban a ser muy similares, pero la mayoría de las veces el quinto movimiento va a ser más pequeño que el tercero. Y entonces aquí ya podemos conectar los máximos y mínimos porque hemos identificado nuestros tres máximos más importantes y nuestros dos mínimos más importantes para esta tendencia. En este caso, estaríamos hablando que esta es nuestra tendencia terciaria en gráfico de una hora. Porque hemos identificado además dónde está su clímax. Aquí tenemos el clímax de la tendencia, el movimiento más grande, donde se hace más evidente el inicio de la tendencia alcista, la continuación de esa tendencia. Y además hemos identificado el inicio de la tendencia, que suele ser un movimiento más pequeño al tercero, precisamente porque recordemos que en esta fase del gráfico, la que tenemos a la izquierda, la tendencia dominante en el gráfico de una hora era una tendencia bajista. Y como venimos de una tendencia bajista, todavía hasta este momento, donde se observa este máximo, todavía no existe certeza sobre la continuación de la tendencia bajista o sobre el cambio de tendencia. Por esa razón, este movimiento suele ser más pequeño que el que ocurre en el tercer movimiento. Y además también hemos identificado el final de nuestra tendencia, que es el que tenemos aquí. Y como les había comentado anteriormente, el final de la tendencia recibe ese nombre porque en esta etapa ya empiezan a surgir las dudas respecto a si esta tendencia va a continuar o si va a haber ya un cambio de tendencia.
Entonces, esas preguntas que todos se empiezan a plantear precisamente provocan que nuestro quinto movimiento sea más pequeño que el que habíamos observado en el clímax de la tendencia, ya que este suele ser el movimiento más grande de la tendencia, ¿vale? Entonces, como se pueden dar cuenta, ya podemos etiquetar nuestros 5 movimientos en este marco de tiempo. Este sería nuestro primer movimiento, segundo, tercero, cuarto y el quinto, que tendríamos más adelante en el gráfico. Es la zona que tenemos aquí. Y de esta manera se van a dar cuenta que existe una mayor eficiencia en el análisis técnico, porque comenzamos a tener más orden. Ya no hacemos identificación de máximos y mínimos cada vez más altos de manera subjetiva, porque si lo hacemos de esa manera, incluso buscando rangos similares, vamos a empezar a tener problemas. Por ejemplo, si yo hago esto, uno este movimiento e intento después buscar un movimiento similar, vemos que ya tenemos problemas porque este movimiento ya fue más pequeño. Y si continuamos y queremos buscar que el siguiente movimiento sea similar al anterior, vamos a ver que este movimiento fue todavía más grande. Entonces, esa es la gran diferencia al hacerlo de esta manera. Y como les comentaba, además de llevar un orden más robusto, les va a permitir entender estrategias y teorías más avanzadas que existen en el análisis técnico. ¿Vale? Entonces, estos son los principios más importantes que ustedes deben de empezar a practicar. Y como conclusión, podemos decir que en este caso nuestra tendencia primaria fue la de gráfico de un día, la tendencia secundaria fue la de gráfico de 4 horas y la tendencia terciaria fue la de gráfico de 1 hora. Y esto significa que podemos replicar este tipo de análisis todavía en gráficos más pequeños. Es decir, que todavía podemos descender y observar las tendencias primaria y secundaria de este movimiento, pero aquí ya no estaríamos hablando
de los mismos marcos de tiempo. En este caso, nuestra tendencia primaria es la que tenemos en el gráfico de una hora, en este gráfico. Incluso desde aquí lo podríamos hacer. Se pueden detectar desde aquí las 5 ondas más importantes. Y si queremos continuar, nuevamente tendríamos que bajar a los siguientes marcos de tiempo. En este caso, nuestra tendencia secundaria ya la vamos a identificar en el gráfico de 10 minutos. Y la terciaria la vamos a identificar, que son todos estos movimientos internos que podemos ver aquí. Esos movimientos o esa tendencia ya la vamos a poder identificar en el gráfico de un minuto. Entonces, de esta manera ustedes ya van a poder entender que como tal no existe una tendencia primaria definida, porque depende de la manera en que ustedes estén operando. Si ustedes quieren hacer operaciones y cerrarlas en el mismo día, su tendencia primaria va a ser la que se encuentre en el gráfico de una hora, pero si quieren hacer operaciones que duren más de 2 o 3 días, ya la tendencia primaria sería la que se empiece a detectar desde el gráfico diario. Y si todavía quieren hacer operaciones más grandes, ya estaríamos hablando del gráfico mensual, que sería uno de los gráficos más grandes en los mercados. ¿Vale? Entonces les sugiero que empiecen a practicar estos principios. Al inicio va a ser difícil detectarlos, pero con la práctica sus análisis van a ser cada vez más eficientes, ¿vale? Entonces, sin nada más que agregar, me despido y les deseo suerte en sus análisis. Hasta luego.